a Facebook, a Twitter, información que no tiene que ver con el trabajo, porque tu función a lo mejor no es estar en redes sociales, no tienes por qué estar subiendo cosas personales. Es, oye, te aventaste, subiste un artículo, subiste una publicación, o subiste 20 memes o 10 memes, o hiciste 5 o 10 fotos. Ese tiempo lo usaste en cuestiones personales. Por lo tanto, ¿hasta dónde puedo alegar que realmente has estado a mi disposición y usaste mi internet que te estoy pagando o que acordamos en pago y lo hiciste a través de mi equipo o de mi teléfono que te asigné? ¿Se dan cuenta ese tipo de situaciones hasta dónde? Por eso digo aquí esta parte de mayor autonomía. ¿Realmente eres autónomo? Yo digo que no. Sigues esclavizado digitalmente y ahora sigues bajo ese Big Brother, bajo ese uso de cámaras, bajo esa situación de acoso, ¿no? De hostigamiento, de que te estén stalkeando a cada rato, porque es cierto, tú puedes ver aquí cuando una persona, cuando se conectó, cuando se desconectó, y si ustedes sumaran, por ejemplo, hay personas que se la viven en el Facebook subiendo, replicando, o más complejo aún, hay una cuestión técnica difícil de entender, que yo, por ejemplo, ahora estoy aquí con ustedes transmitiendo, ¿están de acuerdo? Pero quizás si entran a mi red social de Facebook, ustedes me van a ver conectados en el Messenger. Posiblemente aparezca con ese puntito verde. Y el puntito verde significa que yo estoy conectado, que estoy activo ahora. Y la verdad es que no me han visto entrar a Facebook, que no me han visto estar chateando ni estar mandando mensajes en el Messenger y no estoy activo. Pero ¿por qué me ves activo en el Messenger? Bueno, porque tengo la función abierta, estoy recibiendo mensajes, porque está configurado de tal forma. Entonces, a veces el falso positivo de que nos vean con el activo ahora, con el foquito verde, no significa que estemos en el teléfono, porque cuando alguna vez ya te desconectas o te sales o estabas viendo una noticia, yo entré ahorita y veo a Cadefi, veo cómo estamos, que hay comentarios, y lo vuelvo a dejar y se queda activo, pues a lo mejor dura 20 minutos y después me desconecto y dice activo hace 10 minutos, hace 5, y vi el tiempo de conexión. Eso es un falso positivo, esos son tiempos de productividad. En el teletrabajo, esa autonomía, esas cuestiones van a ser los problemas más adelante. Cuestiones que podemos abatir con una normatividad clara, con políticas claras y definidas, el uso de tecnologías, muchísimas situaciones, porque ahora, sin lugar a dudas, habrá nuevas fuentes de rescisión de las relaciones laborales. ¿Cuáles son esas nuevas fuentes? ¿Cómo vas a poder despedir a un trabajador? Se van a dar sin lugar a dudas esa situación, que en un teléfono de la empresa tengas fotografías personales, acceso a cuentas no autorizadas, que tengas descargas de programas o aplicaciones o sitios visitados no autorizados. Así que hasta dónde el teletrabajo te mantiene independiente. Es muy difícil, y que esta obligación de esta ley para los patrones de dotar de la tecnología, porque dijimos que el teletrabajo se basa precisamente en el empleo del uso de las tecnologías de la información. Entonces, aquí es importante. Dice, mayor satisfacción laboral. Pues yo creo que es un costo caro, ¿no? O sea, es pagar con brillantes tu pecado a la libertad, porque si por un lado dices, ay, no me tengo que bañar a las 5 o 6 de la mañana, no me tengo que alistar tan pronto, no tengo que preparar lunch, no estoy aquí en la empresa, no estoy en la empresa, estoy en mi casa, estoy trabajando, me baño cuando pueda, tranquilo, aquí salgo, me pongo mi ropa cómoda, estoy haciendo home office, estoy trabajando bien, y eso me hace sentir bien, estoy con la familia, estoy con la mascota, o si tengo que salir me llevo el teléfono y sigo conectado, atendiendo mis asuntos. ¿Realmente es una vida cómoda? ¿Realmente esto es provechoso? ¿Para quién? Yo creo que esto como expectativa no, por eso precisamente dice aquí, ¿verdad? Esto puede provocar, quizás dice menor estrés, yo digo que provoca totalmente lo contrario, y aquí paso para finalizar este segmento a cuáles son estas desventajas para el teletrabajo. Pues obviamente no hay una interacción entre los compañeros de trabajo, no hay un equipo, no hay equipos de trabajo, cada quien genera aislado, y esto provoca, ¿verdad?, precisamente que haya un aislamiento social y profesional, la dificultad para desconectarse del trabajo y pérdida de oportunidades laborales. Y claro que sí, miren, yo les puedo decir que hoy en día hay gente que trabajamos más en teletrabajo que estando ordinariamente en una cuestión de una empresa en un horario.
¿Les ha pasado que aun cuando ya terminaste de trabajar y que no debieras hacer el vicio asesino de tener el teléfono, la telefonitis, de estar viendo? Bueno, y esto corresponde a unas teorías psicológicas, se llaman las teorías de las compensaciones. La teoría de la compensación refiere que precisamente las personas siempre están totalmente motivadas a algo que les obedece o les sigue a su día. Eso es un aspecto psicológico. El hecho de saber cuántas visitas tienes, quién te ha escrito, si tienes mensajes, cuántos de ustedes no tienen o no hemos tenido esa curiosidad. No estás quieto con el teléfono. Yo perdí mi teléfono, tuve una avería en mi teléfono hace algunos días, no puedo recuperar los contactos al 100%. ¿Y esto qué produjo? Bueno, pues obviamente el estar indagando, el estar buscando y el estar buscando quién es ese número, de quién es, de dónde es, etcétera. Esa cuestión va provocando un estrés, una desconcentración, una improductividad. En conclusión, yo puedo decir que el teletrabajo hoy en día puede estar con aparentes ventajas, con ciertas desventajas, tanto para patrones como trabajadores. Lo cierto es que estas ventajas y desventajas se ven limitadas o se ven ya totalmente conformes cuando lo vemos en una situación concreta de las ventajas que podría estar sucediendo, ¿no? Por eso, si nosotros vamos a entrar al análisis de esta ley en el siguiente segmento, yo lo que les quisiera decir es, primero, sabemos qué tipo de patrones somos, sabemos quiénes son nuestros patrones, quiénes somos los trabajadores, a qué estamos dispuestos, a qué estamos nosotros dispuestos a obligarnos y a que nos obliguen. ¿A qué situación podemos estar presumiendo que tenemos una nueva ley del teletrabajo, pero que en los hechos no puedes obtener las ventajas de esta ley? Sobre todo el tema de las horas extraordinarias, de la desconexión digital, del respeto a tus horarios, a la intimidad y a la privacidad, el hecho de que te puedas realmente mover con libertad o que tengas que estar sujeto como si fuera una empresa a tu casa y que no tengas ningún tipo de movimiento. Esas cosas no las previó la ley. Sin embargo, esto es un rompeaguas, es una nueva forma de entender las relaciones laborales, pero sobre todo hay veces que las empresas ni siquiera saben cómo hacerlo. Y con que lo hagan muy artesanalmente, es decir, a ver, véate a tu casa, me mandas un informe, olvidemos ese tema tan rollero de Rubén y de la ley, aquí no hay teletrabajo, aquí ya lo veníamos haciendo desde antes de la pandemia, tú te ibas a tu casa y todo funcionaba adecuadamente. Entonces, ¿por qué preocuparnos hoy? ¿Qué cosas nuevas podemos nosotros establecer con esta ley que no había ya antes de la pandemia o durante la pandemia? Realmente no hay nada. Ya existían las computadoras, ya existía el smartphone, ya existían los trabajos desempeñados desde la casa. ¿Cuál es entonces la modalidad? Oye, ¿le puedo entonces reclamar a mi patrón que me pague todo el internet y toda la luz que he consumido en los últimos meses, en todo el 2020, si me confinaron y estoy en mi casa y mis recibos de luz o del pago de internet es de tanta cantidad, ¿puedo reclamárselos ahora? ¿Puedo pedirle que me haga una compensación? ¿O es a partir del día 13 de enero cuando sale esta ley que le puedo reclamar? ¿Cómo le puedo reclamar? ¿Cuánto? ¿Cuánto es tantito? ¿Sé cuánto cuesta el consumo de mi computadora? ¿Cuánto puedo nosotros reclamarle en una compensación? ¿Puedo? La respuesta puede ser sí, puede ser no, pero recordemos, vamos al break, recordemos en este sentido lo siguiente. El artículo 27 de la Ley del Seguro Social, en la fracción primera, establece que no se integra el salario base de cotización cuando se hable de instrumentos o herramientas de trabajo. Es decir, estos conceptos de herramientas o instrumentos de trabajo no integran el salario base de cotización para efectos del Seguro Social, lo cual nos da un asomo de que efectivamente todo lo que es infraestructura no debe ser considerado salario. Y estoy totalmente de acuerdo porque las herramientas de trabajo no son salario ni es una forma de compensación. Es una obligación de los patrones dotar cuando las funciones estén ceñidas principalmente a eso. Pero si tu trabajo como contador o como administrador o como cobrador o proveedor o alguna función que hacías en la empresa, en las ventas, lo puedes hacer desde tu casa, si tu función es posible a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, entonces ¿hasta dónde es posible? Eso lo tienes que definir de acuerdo al modelo de negocio. Lo que les puedo decir, que será la otra parte, es cómo considerarlo fiscalmente, cómo podemos manejar el contrato y ver los lineamientos que tiene esta ley
a partir de su publicación el día de hoy y para entrar en vigor el día de mañana. Que por cierto, repito, hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación. Para entrar en vigor el día de mañana, el teletrabajo es una realidad, una modificación al artículo 311 de la Ley Federal de Trabajo que añade el capítulo 12º que regulaba lo que era el trabajo a distancia. Hoy se modifica para crear una nueva plataforma de entender las relaciones laborales en aquellos casos en que la ley permite por su naturaleza entenderlo así y en los que el trabajo, tanto del empleador como del trabajador, permitan esta nueva relación. Sin lugar a dudas, creo que esto rompe paradigmas, rompe una nueva forma de entender el futuro y sobre todo que sepamos que hay temas que todavía hay que darle seguimiento al tema de teletrabajo. Desde aquí hago el anuncio ahora, estaremos trabajando en CADEFI durante este mes de enero y febrero, temas de la subcontratación laboral, que sin lugar a dudas tendría que ver matices con teletrabajo. Tenemos que ver algún taller, haremos la propuesta de 1 o 2 sesiones de taller de teletrabajo para instrumentar no solamente los contratos, sino los reglamentos interiores, los contratos colectivos, los contratos individuales, los entregables, las cartas de entrega, recepción de equipos, políticas de desconexión, políticas de contratación remota, de vigilancia, uso de infraestructura, protección de datos, un sinfín de información que hace falta regular, sobre todo no porque tengamos nada más que hacer más papel, sino porque estos lineamientos nos exige la ley tenerlos cubiertos. De lo contrario, pues habrá multas que van hasta las 5,000 veces la UMA, que pueden ser de grandes cantidades para las empresas porque es por trabajador y es por infracción. Entonces, sí es importante que durante 2021 aprendamos nosotros a instrumentar esta nueva forma de trabajo y recordar, les vengo diciendo eso, recordar que los que ya implementaron esta modalidad del home office, mal llamada, pero que es el home office, es decir, lo que entendemos por trabajar en la casa y no en la oficina, esta situación, los que lo hicieron de 2020, pues tienen que hacer ajustes, no pueden quedarse como están, aunque es bien cierto que el principio de la no retroactividad de la ley, el artículo 14 constitucional, pues no se le puede dar el efecto retroactivo en perjuicio del trabajador o del empleador. Así que esta ley permite acondicionar las decisiones tomadas en 2020, pero también las decisiones que se habrían de tomar en las nuevas relaciones de trabajo, siempre y cuando hay que estar revisando algunas áreas de oportunidad dentro de la empresa. Los invito a que nos hagan sus preguntas para que yo, una vez que las tenga aquí en el WhatsApp o en el inbox, pueda yo dar respuesta a ellas. Sé que habrá muchísimas, algunas todavía faltan aquí por exponer, sobre todo que les decía que esto tiene una incidencia, el teletrabajo tiene una incidencia no solamente en lo laboral propiamente, sino en seguridad social, riesgos de trabajo, integración del salario base de cotización, artículo 27, fracción primera, integración de los conceptos de herramientas o instrumentos de trabajo, en qué situaciones podemos estar o no contemplándolos, qué pasa con los premios o los premios de puntualidad y asistencia en materia de seguridad social, el teletrabajo en el aspecto fiscal, qué pasa con las remuneraciones, qué pasa con el tiempo extraordinario, qué pasa con las compensaciones, cómo entender los pagos que se hagan por servicios de luz, agua, internet o toda la infraestructura que se requiere para poder operar el teletrabajo. ¿Es salario, no es salario, compensación, es gratificación? El CFDI, ¿a nombre de quién debe de estar? ¿A nombre del patrón? ¿A nombre del trabajador? ¿Cómo debo reflejarlo en el contrato de trabajo? Sin duda, estos aspectos los vamos a ver en un taller específico para poderles ayudar a ustedes a tomar la mejor decisión y poder instrumentar. También, así como tenemos teletrabajo en seguridad social, teletrabajo en lo laboral, teletrabajo en lo fiscal, por supuesto que también tiene que haber un tema con regulación administrativa, que son cuestiones, por ejemplo, de la norma oficial mexicana 035, que también tiene que cumplirse porque, si bien es cierto, el estrés es una enfermedad crónica, degenerativa y progresiva y mortal, según la Organización Mundial de la Salud, lo cierto es que el estrés también se provoca o se produce en casa. No, imagínense ustedes, irónicamente, estar todo el tiempo con sus esposos o con sus esposas, con los suegros, con los niños, las mascotas, todos juntos. Hay una histeria tremenda. Quizás hay más estrés en casa que estando en la oficina. Analizábamos antes del corte las ventajas y desventajas de esta figura que está en su material y realmente me podría llevar una colección. Solamente el tiempo dirá
qué es lo que provocó esta figura del teletrabajo, si mayores ventajas o lo contrario. Lo cierto es que es una nueva o imperiosa forma de entender las relaciones laborales, puesto que muchas empresas con el decreto de actividades esenciales y no esenciales, pues están confinados, ¿verdad? O están destinados todavía a estar en casa o hacerlo desde un punto de vista diferente. Dijimos que los riesgos de trabajo deben estar clasificados de tal forma que el accidente ocurra con motivo del trabajo o con motivo de la infraestructura donde se desempeña este. Y la casa pues tiene que estar informada. Hay personas que viven en un espacio de 40 a 60 metros cuadrados y la verdad pues no tienen un estudio o no tienen un área exprofeso para poder desempeñar la conexión y habría que atender esos rubros, ¿no? También la cuestión de la seguridad, la informática que se puede estar proveyendo, pues son muchísimos temas y sin lugar a dudas aquí como veo en su pantalla, pues esta reforma 2021 nos sorprende el día de hoy. En plena pandemia, en esta segunda fase de confinamiento, en el semáforo rojo aquí en la Ciudad de México y en casi todo el país. Y bueno, sin lugar a dudas es un tema que sigue dando. Y la fiscalización no para. A propósito, escuchaba yo el programa que tendrá mañana CADEFI en Charla Entre Amigos, ¿verdad? Charla Entre Amigos de los miércoles en CADEFI con el tema de deducciones estructurales con el maestro Castro. Los invito a que lo puedan apreciar, a presenciar. Olvidar que es un tema muy importante. Sobre todo, los invito a que lo vean. Quizás puedan ellos abordar, el maestro Castro y sus invitados puedan abordar temas de la deducibilidad y dar algunos asomos de lo que puede ser el tema de la deducibilidad de los pagos que se hagan por estos insumos en el teletrabajo. Valdrá la pena que hagan ustedes sus consultas, que puedan ir viendo los diferentes puntos de vista que tenemos en CADEFI y que puedan ustedes tomar su mejor decisión. Los esperamos ahí en Charla Entre Amigos, maestro Castro y sus invitados este próximo miércoles. Y bueno, este lunes empezamos con esta reforma que ya comenté. Decíamos que el Congreso de la Unión había, según aquí nuestra lámina, había aprobado el 9 de diciembre, realmente aprobó el decreto en las cámaras, la reforma al artículo 311, aunque ya venía de suyo desde una iniciativa de 2018. Sin embargo, pues ya se aprueba el 9 de diciembre y hoy, aquí dice pendiente, pero realmente pues se publica hoy lunes 11 de enero. Así que nada más para constancia, por favor, tengan en cuenta que hoy es el día de estreno de estos programas de la serie de teletrabajo aquí en CADEFI y el día en que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Para efectos de esta legislación, nos tendríamos que preguntar, ahora sí, distinto a lo que expuse en las láminas anteriores, que existen según la Organización Internacional del Trabajo 60 definiciones en el mundo laboral y en el mundo mundial, 60 formas de entender qué es el teletrabajo. Sin embargo, ahora para efectos legales ustedes ya deben tener conocimiento pleno de esto y vemos que es teletrabajo un servicio personal remunerado y subordinado. Aquí es importante establecer que cuando decimos que es un servicio remunerado y subordinado, estamos hablando de que no se pierde la naturaleza, no se pierde el alcance de lo que es precisamente el tema de que no es una prestación de servicios independientes. Sigue existiendo una relación de subordinación, una característica entre el poder de mando y la obediencia. La subordinación sigue existiendo en el teletrabajo, no se acaba, no se agota, no es otro tipo de prestación de servicios. Sin lugar a dudas, el teletrabajo también tiene otra característica. ¿Cuál? Que debe ser prestado en un lugar distinto a donde está el centro principal de operaciones de las empresas. Si tú tienes un domicilio donde la empresa está en la calle de Juárez, número 20, Colonia Centro de tu ciudad, y ahí es donde estaban las oficinas, donde estaba tu lugar de trabajo, bueno, una característica es que la palabra teletrabajo, tele significa lejos, trabajo desde lejos. Esto implicaría que una característica del teletrabajo es que se preste en un lugar distinto. Si no se presta en un lugar distinto al centro de trabajo, entonces no es teletrabajo. Pero si lo prestas el trabajo en el domicilio del trabajador, sin necesidad de que tengas que usar tecnologías de la información, como es este punto azul en el cuadro que estoy planteando a ustedes, pues entonces no es teletrabajo, es trabajo a domicilio. Entonces, para entender que hay un trabajo a domicilio en el cual tiene ciertas características que hoy no merece la pena comentar porque no es el tema de referirnos
a la cuestión del trabajadores a domicilio, que es aquello en lo que tú le encargas a un trabajador que haga las manufacturas. Por ejemplo, si te dedicaras a vender algún producto que va en sobretado, que va en unas bolsitas con un blister y una grapa, pues tú le mandas el producto. Por ejemplo, si vendieras chocolates y tú tienes que poner 5 chocolates de esos finos en una bolsita y luego ponerles una etiqueta de cartón y ponerles una grapa, pues no hay necesidad de que esos trabajadores tengan que ir a tu empresa, lo pueden hacer la manufactura desde su hogar, pueden ellos tener el celofán, la engrapadora, el cartón, el producto, ellos lo empaquetan, lo meten al sobre o a la bolsita, lo relutan, lo perfeccionan, lo ponen listo para la venta, y esto pues es un trabajo a domicilio. No tiene que ver el trabajo a domicilio con el teletrabajo, insisto, por las cualidades, como lo estoy señalando en este cuadro azul. Tiene que ser siempre sí y solo sí el uso de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Qué es la información? Pues la capacidad de almacenamiento a través de bits o de bytes, en ese sentido, y la comunicación a través de la línea telefónica o los medios que pueden implicar este conocimiento. Hoy tenemos medios de comunicación como es WhatsApp, como es Instagram, de Telegram o cualquier otra aplicación que hoy pueda compartir información y datos, o redes sociales como Facebook, ¿verdad? Twitter o YouTube, y todas estas redes sociales que permiten la comunicación. Lo cierto es que para que puedan funcionar requieren de dispositivos multimedia o de dispositivos que conectados a la internet puedan tener este tipo de comunicación. ¿Cuáles son las condiciones que deben estar establecidas en el contrato de trabajo? La primera, el contrato debe aludir a lo que es el equipo de tecnología de la información o la comunicación. ¿Cuáles van a ser sus insumos de trabajo? Y todo lo que tiene que ver con seguridad y salud. Es importante decirles que esta ley no está haciendo nada relevante a temas de seguridad social, no aborda nada. Aquí es necesario que el legislador haga cambios a la ley del Seguro Social, que se hagan los cambios para tener esta homogeneidad de legislaciones. Es decir, tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social, es importante contar con esa capacidad de poder analizar cuáles son esos riesgos o accidentes de trabajo en los que se puede estar involucrado en cierto punto. Si nosotros analizamos esta situación, bueno, pues veríamos que en el primer punto, no todo lo que esté regulado, pues necesariamente es lo que va a suceder. Si tú quieres evitar accidentes de trabajo, pues hay cosas que puedes evitar y otras que, aunque las evites, van a suceder. Por ejemplo, ¿qué pasa con un trabajador que va a estar conectado ciertas horas, las horas legales, 8 horas, va a estar conectado en la empresa, con la empresa, en la terminal remota que tú le asignes, y va a suceder que a lo mejor va a tener un daño en la visión o la pérdida de la agudeza visual o la postura ergonómica en el puente metacarpiano, ¿verdad? Con la artritis que puede provocar estar en contacto con el mouse, o simplemente con alguna postura ergonómica que pueda desencadenar en una cuestión de una desviación de la columna o alguna cuestión que tenga que ver con una cuestión osteomuscular. Esos son riesgos de trabajos a los que está expuesto un trabajador por el desempeño de su trabajo. Y esto quizás no es necesariamente un accidente de trabajo, puesto que no sucede así, pero sí es un riesgo de trabajo al que se está expuesto como una enfermedad de trabajo. Recuerden ustedes que hay diferentes semánticas. Una cosa es la enfermedad de trabajo, otra es el accidente o lo que es el riesgo de trabajo, y lo que es la enfermedad general. Recordemos que los accidentes de trabajo pueden estar involucrados también con el concepto enfermedades del trabajo. Es decir, con un ejemplo, todo accidente de trabajo es una enfermedad de trabajo, pero no toda enfermedad de trabajo necesariamente es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Si una persona que está trabajando con nosotros sale a comprar a una tienda de conveniencia unos cigarros o un agua y lo atropellan afuera del centro laboral, ese es un accidente de trabajo. Él ya había llegado a su trabajo, él ya había estado ahí, tenía que salir a la tienda, lo hizo en su hora de trabajo, lo hizo con motivo de su trabajo, no, ¿verdad? Habría cuestiones que hay que analizar, si es mientras estés a disposición del patrón, los accidentes que te puedan ocurrir dentro o fuera del centro laboral, o bien
que a lo mejor eras un vendedor, saliste, tomaste el microbús, chocó y te lastimaste, pues estabas en tus funciones, pues claro que sí, es un riesgo de trabajo. O bien en el trayecto de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa, el accidente en trayecto. Analizar cuándo estamos en presencia o no de un accidente o de un riesgo laboral en este sentido parte mucho de estas preguntas. En el teletrabajo, ¿hasta qué momento y en qué lugar estás totalmente constreñido a esta situación? Pero también hay enfermedades de trabajo que no tienen que ver con los accidentes. Entiéndase por accidente algo súbito, algo inmediato, algo que surge y que no se puede controlar. Imaginemos una persona que está todo el día conectado a la computadora, pues le puede producir un estrés, un dolor de cabeza porque el nervio óptico se inflama de tanta luminosidad que tiene la pantalla, o tiene alguna cuestión que le afecta. Eso al paso del tiempo le produce una afectación. Eso debe ser totalmente revisable y sancionable en el teletrabajo, aunque la ley no lo está manifestando. Entonces sigue debiéndonos esta ley, aunque ya está publicada, nos sigue debiendo temas, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la ley del Seguro Social no ha sido modificada, ni sus reglamentos, y que estamos en una incertidumbre. Entonces, ¿cómo atenderlo? Bueno, precisamente es tomar lo que decíamos hace un momento, las modificaciones al artículo, con base en el artículo 25, fracción 4 y 9 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de pactar entre las partes el mejor desempeño de las funciones que se están contratando. Esa es la alternativa realmente. Segunda, la descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en el domicilio relacionados con el teletrabajo. Aquí no debe estar confundiéndose con el pago de los insumos, ni la infraestructura. Aquí me estoy refiriendo cuesta lo mismo o es lo mismo remunerar a una persona que viene a un centro laboral o la que está prestando su trabajo en su casa. ¿Es más bajo o más alto o debe ser igual? ¿Disminuyen los costos o debe haber una compensación? Esto también es una obligación legal, ya está prácticamente mañana en vigor, pero así se dispone que el contrato o las condiciones generales de trabajo deben establecer la descripción. ¿Qué es la descripción? Tienes que detallar concretamente a qué se va a dedicar el trabajador y en qué consiste el teletrabajo y por qué. Tienes que responder con ciertas preguntas: ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Fíjese, ¿qué es el teletrabajo? El trabajo que hace una persona usando las tecnologías de la información en un lugar distinto al centro de su trabajo. Entonces, ¿cómo vendríamos haciendo esta descripción? ¿Cómo haríamos la descripción de un contador? Pues en este caso, el contador Rubén Santillán, bueno, yo soy abogado, pero pongamos, el contador Rubén Santillán laborará toda la cuestión que tiene que ver con el registro de las operaciones de la empresa o de los clientes que por vía correo electrónico les sean remitidos. Toda la información, todo el proceso que implica la función de Rubén Santillán debe estar plasmada y congruente con las funciones que va a desempeñar. Entonces dice la descripción y monto que el patrón pagará. El monto pues, obviamente es el salario, y el salario aquí debe ser remunerador. Recordemos que para 2021 se modificó con un incremento del 15% al salario mínimo, tanto en la zona de la frontera norte como en el salario general en todo el país. Estamos hablando que son cerca de ahí 243 pesos más o menos en la zona de la frontera norte y 142.70 y tantos pesos el salario mínimo para la demás generalidad de la República Mexicana. Estamos hablando de que únicamente el porcentaje, el 15% de aumento, debe ir únicamente para aquellos que ganan el salario mínimo. Si tú ganas más del salario mínimo, no se tiene que aumentar en un 15% el sueldo. Eso es un error. Sin embargo, si vas a pactar en el teletrabajo, pues no creo que haya una función, y la verdad no lo creo, lo digo desde ahorita, algún puesto de trabajo que se haga a través de distancia o de teletrabajo y que sea con un salario mínimo. No dudo que no haya, pero me cuesta un poco de trabajo entender qué actividades pueden hacerse así de esa manera. Regularmente el teletrabajo es una función administrativa o que requiere de la cuestión de, por ejemplo, vendedoras, en el cual pues sí a lo mejor pueden ganar el mínimo y están sujetas a ganar una comisión por las ventas que hagan,
y no necesito tener en el call center, tener a 100 o 200 personas ahí sentadas todo el día haciendo llamadas o haciendo correos. Eso lo pueden hacer desde su casa, ganan el mínimo y están sujetas a comisión. Bueno, pues ahí tendríamos que analizar esta situación. Entonces, la descripción y el monto, pero